Queridos amigos, muchas gracias por estar aquí. Sé que solo la preocupación por la persona humana es lo que hace que ustedes nos acompañen. Entonces, para hacerles más breve, comienzo inmediatamente con esta improvisación. Antes de comenzar, el texto, llamémosle así, aclararé que tendría que citar tantas veces a quienes debo lo bueno de esta próxima frase: a Walker, el chileno, a Hermet, a Jaguaribe, a Navía, a Gonzalo Fernández aquí presente y a otros, al querido Ponsati entre tanto, que mejor diré ahora que el mérito, si es que ustedes encuentran alguno, es de ellos, y las banalidades son solo mías. Es evidente, o parece evidente, que una de las maneras de entender nuestra historia reciente es a través de ciertos dilemas que se nos han presentado en las últimas décadas y que ayudan a percibir las posibilidades y obstáculos que existen para el desarrollo futuro de la democracia y la participación política en la región. Los análisis coinciden en que en las últimas décadas hemos enfrentado por lo menos tres dilemas principales. El primero, en la década del 60 y comienzo de los 70, fue entre reforma y revolución, en términos tan radicales que derivaron en tragedia. El segundo, consecuencia más trágica aún del primero, entre democracia y dictadura, en los años 70 y 80. Su tema central no fueron ya los medios de producción y las reformas económicas estructurales, como la agraria, por ejemplo, la que tienen tanta experiencia los chilenos, sino la opción entre democracia y autoritarismo como regímenes políticos y su relación con los derechos humanos como fundamento ético de la sociedad política. Luego la generalizada y consentida, sin olvidar las excepciones, por supuesto, de la ola democratizadora en el contexto mundial de globalización, ha enfocado ahora la cuestión en el dilema inclusión o exclusión social. No de manera exclusiva, sino en el marco de un dilema más amplio, es mi sugerencia, entre democracia y populismo. En este caso, hoy, un neopopulismo, distinto del de los años 30 y 40, de Perón, Vargas, quizá Ibáñez, que se aparece este neopopulismo como principal obstáculo a la modernización y a la democratización, ambas condición y consecuencia del real nivel de participación política. El siglo XX ha mostrado la lucha de América Latina para responder con variado éxito a las crisis recurrentes del orden oligárquico, desprovisto ya de su creatividad por un orden democrático en cada nación. La respuesta más corriente, única, característica y autóctona de verdad latinoamericana a las epidemias de autoritarismo y a las democracias con que éste ha alternado, débiles, confusas e inconsistentes, ha sido el populismo. Hubo liberalismos también, pero solo en las élites, no en la gente, y casi siempre este eligió como socio político al autoritarismo. Extraño matrimonio. El primer populismo. El primer populismo se presentó como el modelo nacional y popular, antiimperialista y antioligárquico, más no anticapitalista. Tal su núcleo central, me parece, entre el 30 y el 40. Constituyó un arreglo, una alianza institucional de clases medias y populares alrededor de un Estado salvador de los desposeídos y propulsor de una nueva estrategia de crecimiento fundada en la industrialización, sustitución de importaciones, de llamar. Este populismo
primer adelanto, fue muy dubitativo siempre frente a la democracia como régimen, y a veces fue directamente autoritario. Perón y Vargas, por ejemplo. Los adecos y los apristas mucho menos. La incorporación de las masas, que fue su interés inclusivo central, asumió siempre formas corporativas y clientelistas. Expresión elocuente de este viejo populismo la encontramos en la carta que Perón le dirigiera a Ibáñez del Campo en 1953, que recoge mejor que los análisis más bonitos que yo haga algunas de las características del viejo populismo latinoamericano. Mi querido amigo, dele al pueblo lo que le pida, especialmente a los trabajadores, todo lo que sea posible. Cuando parezca que ya les ha dado demasiado, denles más. Todos tratarán de asustarles con el fantasma del colapso económico, pero todo eso es mentira. No hay nada más elástico que la economía, a la que todos temen tanto porque no la entienden. Consecuencia inevitable de este concepto sui generis de elasticidad de la economía que ha heredado el modelo populista en América Latina hasta nuestros días, ha sido durante un buen tiempo la existencia de ciclos de inflación e hiperinflación y de déficits fiscales crónicos. Somos un hermoso ejemplo, déficits fiscales graves en épocas de vacas gordas. El arreglo institucional del viejo populismo tuvo, sin embargo, hay que reconocerlo, aspectos reales de democratización y de modernización. El primero, la incorporación efectiva, incorporación social, de los nuevos sectores populares y medios emergentes, como una de las características de la crisis, de la debacle oligárquica. Y el segundo, el proceso de industrialización a que ya nos hemos referido, típicamente en Argentina, Brasil y México, mucho menos en otros países hermanos. El nuevo populismo. Al contrario, el nuevo populismo neopopulismo de nuestros días, dependiente pero en tensa y difícil relación con los fenómenos de democratización más recientes, no contiene aquellos elementos. Es más, el neopopulismo actual es uno de los principales obstáculos tanto para la consolidación de una democracia estable como para una auténtica modernización de nuestras estructuras productivas. En cierto sentido, el nuevo populismo es como el viejo, pero sin las condiciones estructurantes que lo hacían necesario en los años 30 y 40, sin crisis de predominio oligárquico y sin promover ningún proceso novedoso de industrialización. El alerta del resurgimiento del populismo en nuestra historia más reciente estuvo asociado a las políticas económicas en los primeros procesos de democratización, principalmente en los gobiernos de Alfonsín, García y Sarney. En síntesis, es el ciclo populista. Un primer año de desaforada fiesta de expansión fiscal para generar un mayor poder adquisitivo en la población, aprovechando la capacidad ociosa, real o supuesta, de la economía elástica. Un segundo año en el que hay que pagar la cuenta en términos tanto de inflación como de déficit fiscal. Un tercer año con crisis económica transformada en crisis social y la gente en las calles. Y finalmente crisis política, es el caso del presidente Alfonsín, crisis constitucional con la entrega anticipada del gobierno. Chile, última transición en América Latina, me parece, poco sé de esto, aprendió en estas experiencias de los 80 lo que no había que hacer en políticas económicas populistas. El neopopulismo del siglo XXI es más estructurado, más matizado que ese ciclo populista del 80 y contiene una paradoja, al menos ideológica, con cierta, es un populismo, por así decirlo, con cierta responsabilidad fiscal, al menos verbal, y alejado de los procesos de hiperinflación y déficit fiscales crónicos
de entonces. ¿Hay que darle entonces algún crédito a los economistas de hoy? No lo sé. Está por verse cómo enfrentará este nuevo populismo un ciclo económico a la baja, en el que ya estamos, de vacas flacas, en un escenario internacional e interno de mayores restricciones y menor holgura. Solo conocemos de cerca la respuesta argentina reciente, que consiste, primero, negar la crisis; segundo, mentir sobre la inflación; tercero, estatizar la economía; cuarto, prohibir la compra de dólares y culpar a los demás, sojeros, camioneros y al mundo, sosteniendo que ellos son los que se han equivocado, por ejemplo. Pero tanto el viejo populismo como el nuevo se asientan en ciertas condiciones sociales que lo hacen posible. En nuestra historia más reciente surge de la extendida realidad de la pobreza, la desigualdad y la desesperanza, sobre lo que se ha hablado mucho y de lo cual ya Mico nos ha dejado esta mañana abundantes testimonios. Ella es elocuente en aquel grafiti escrito en un muro de Lima: no más realidades, queremos promesas. Es la privación y exclusión acompañada de la incapacidad de las élites tradicionales y de las nuevas, y de las instituciones, para responder a las demandas sociales. Aquí podríamos conversar un rato sobre la incapacidad de las instituciones para responder a las demandas sociales, pero ese es el tema que trae preparado mi amigo del barco para mañana. Y eso posibilita el surgimiento del nuevo populismo, pero siempre de la mano, nuevo populismo siempre de la mano de su vieja compañera de siempre, la demagogia. Debemos reconocer, sin embargo, en estas experiencias una contribución en temas sociales emergentes que históricamente han estado muy sumergidos o camuflados y que hoy son parte de una agenda pública en la región que ya vino para quedarse. La realidad de los pueblos indígenas, por ejemplo, de los movimientos sociales vinculados, el tema del hambre, sobre todo infantil y encubierto, como el que motivó el plan Hambre Cero, y que sí son efectivamente aspectos antioligárquicos y anti-elitistas. El punto central, creo yo, es una de las características del populismo latinoamericano, viejo o nuevo, y ya la nombré: su ambigüedad en relación con la democracia representativa como régimen político. Son democracias participativas, populistas o plebiscitarias, pero no asumen ni tienen intención de asumir la forma clásica real de democracia representativa. El populismo deja al descubierto en América Latina las falencias de la democracia llamada participativa, así como el comunismo a lo largo del siglo XX expuso las falencias de las democracias populares, entre comillas. Aunque aparentemente los populismos rescatan una vieja y sentida aspiración como es la participación real, eluden el rol central de las instituciones. Es esa la principal diferencia. La representativa se funda en el papel central de las instituciones. La participativa consiste en saltear, por así decirlo, por sobre las instituciones. En la democracia populista es determinante la presunta identificación entre un líder y las masas, y se impone gobernar por simple decreto presidencial, bajo alguna fórmula de consulta a las masas, como ocurre con la democracia plebiscitaria, o sin consulta alguna, pues aquí el acierto del o la líder se presupone. Todas son variantes de la democracia participativa. Ya hay aquí un indicio sobre el antídoto más eficaz contra el populismo. Son las propias instituciones. Las formaciones partidarias estables y fuertes alejan el riesgo de fenómenos populistas, aunque no son suficientes para evitar.
Lo dicho en relación con los partidos políticos podría aplicarse a las instituciones políticas en general. A mayor institucionalización, con parlamentos que funcionen, con controles públicos, no necesariamente estatales. Lo menciono porque en Argentina solamente hemos inventado eso hasta ahora, de la gestión del gobierno. Menor posibilidad de surgimiento o consolidación del populismo. Este actúa y florece particularmente cuando no existen mediaciones políticas y en condiciones de no institucionalización, generalmente bajo la forma de identificación entre un líder personalista y una masa informe. Informe entre comillas. Sostengo que hay que volver a reflexionar este tema de que la masa esa es informe. Tiene una nueva forma que ha sido inventada por los líderes populistas con sistemas de planes, estructuración de registros electorales que llevan punteros perfectamente organizados. Es institucionalmente informe según la democracia clásica, pero no es realmente informe. Típico del populismo, decía Jauregui hace 40 años, es el carácter directo de la relación entre las masas y el líder, la ausencia de mediación de niveles intermedios y también el hecho de que descansa en la espera de una realización rápida de los objetivos prometidos. El núcleo distintivo, entonces, del populismo en relación con el tiempo político es la promesa de satisfacción inmediata de las aspiraciones y demandas del pueblo en un contexto de impaciencia irreflexiva, lo que es incompatible con los tiempos de la política racional, que son razonables, largos por definición o medianos, producto de la complejidad del ejercicio del gobierno. Así, el populismo mantiene con el tiempo una relación de simultaneidad, en oposición absoluta con la temporalidad normal de la política. Los partidos y las instituciones políticas en general responden a la necesidad de afianzar los necesarios niveles de mediación institucional alejado de todo personalismo mesiánico y demagógico, respetando los ritmos del funcionamiento de la democracia, caracterizada por procedimientos orientados hacia la deliberación, la confrontación de intereses y hacia una gestión de los conflictos escalonada en el tiempo. En todo caso, a pesar de que detrás de muchas de las percepciones sobre carencias y frustraciones en América Latina existe un terreno propicio para el florecimiento del populismo, ellas no han conducido a involuciones autoritarias, sino que tienden a afirmar la legitimidad de los procesos democráticos. Los movimientos de oposición no tienden hoy hacia soluciones militares, sino hacia nuevos líderes populistas que se presentan como ajenos al poder tradicional y que prometen perspectivas innovadoras. Parece que el malestar, ya lo mencionó Gutenberg recién, de nuestros pueblos hoy no sería con la democracia, sino en la democracia. Porfiadamente resisten a una involución autoritaria y se mantiene una no despreciable legitimidad en los procesos democráticos de nuestra región. Esto pese a las tres sugerencias provisorias que intento proponer en esta introducción. Primera, el populismo hace difícil o imposible la auténtica participación, porque ella exige la información veraz y la reflexión sin presión de dádivas ni temores. También exige participar en la discusión del proyecto de orden, no solo en la distribución de los resultados. Segundo, el populismo hace imposible la disciplina fiscal, hace imposible el control de la inflación y políticas de inversión sólidas y sostenibles. Niega explícitamente la conveniencia de la autonomía de la autoridad financiera y desprecia la instalación de un fondo de prevención de crisis para tiempos de vacas flacas, o sea, una economía racional. En casos concretos se declara, Kirchner por ejemplo, que un poco, 25% anual de inflación, es bueno. A la larga, lamentablemente muchas veces a la corta,
El estancamiento sucede a la euforia de los planes distribucionistas creados para expandir el consumo, pero sin aumentar el trabajo ni la producción. Tercero, el populismo comienza por relajar y termina por esterilizar el sistema educativo. Primero relaja la exigencia académica para contentar al estudiantado. Se agrega el descuido de la inversión en el sector, cuyos frutos exigen siempre cierto plazo para derivarla al asistencialismo. Finalmente, se degrada la idea de mérito y esfuerzo como base de la educación y la docencia. La cuarta hipótesis es repetible, que construir un muro de contención para la tentación populista supone la existencia de un sistema de partidos sólidos y mecanismos constitucionales exigentes y efectivamente exigidos en materia de impuestos, gasto y previsión, más la real autonomía de la autoridad financiera en materias tan importantes como la política monetaria, el tipo de cambio y las tasas de interés, y quórum especiales para ciertas reformas constitucionales y legales, y sobre todo el olvido perpetuo de la excepcionalidad como costumbre y de la certeza de que el líder tiene razón por haber alcanzado cierta mayoría. Muchas gracias.